Saludos, estimados participantes. Quien les habla Rosana Pimentel Báez, su facilitadora del curso de auxiliar de farmacia. Vamos a dar secuencia al tema de las formas farmacéuticas, pero ahora vamos a hablar de las vías de administración de esas formas farmacéuticas. Es decir, que antes de comenzar a ver este video, deben de haber visto el tema o los videos anteriores sobre las formas farmacéuticas para que puedan comprender mejor de lo que vamos a hablar a continuación. Bien, vamos a comenzar con las vías de administración de medicamentos. Estas son ese lugar que se elige de acuerdo a la forma farmacéutica que tenga el medicamento para que pueda ser aplicado en el cuerpo, en el organismo. Bien, en la forma de la administración de esos medicamentos se debe tomar en cuenta dos áreas importantes dentro de la farmacología, que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Bien, entonces continuamos con la farmacocinética. La farmacocinética es lo que estudia el movimiento del fármaco desde que entra hasta que sale de nuestro organismo, como bien lo dice su definición acá, que es el movimiento del fármaco a través del organismo vivo. Es lo que el organismo le hace al fármaco. No tiene nada que ver con lo que actúa en nosotros, sino lo que hace ese fármaco desde que entra en nuestro cuerpo hasta que sale, donde intervienen varios procesos para poder entender mejor lo que es la farmacocinética. Cuando yo me tomo el medicamento, que deglutimos ese medicamento, entonces ese medicamento comienza su absorción en el organismo, luego su distribución, luego su metabolización o transformación y después su excreción y eliminación. Pero ¿qué pasa aquí cuando vemos con la liberación? Esas son a través de las vías de administración. Aquí está la vía intramuscular de la que vamos a hablar más adelante. Aquí vemos la forma inhalatoria, la intradérmica, de todas esas vías de administración donde va a comenzar a entrar el medicamento y a liberarse la sustancia activa. Entonces, después de eso viene lo que es la absorción. Cuando ese medicamento se absorbe, es metabolizado primero por el hígado. Bien, esa metabolización hace que el medicamento tenga otro tipo de concentración de acuerdo al medicamento que se aplique. Si pasa por el hígado, se pierde una cierta concentración del fármaco. Pero si no pasa, si va directamente al torrente sanguíneo cuando se aplica de manera intravenosa, entonces no pasa por el efecto del primer paso, que también va a ser explicado en esta clase. Luego de su distribución y metabolismo, de su transformación, viene lo que es la eliminación, ya sea por las heces fecales, ya sea a través del riñón, donde su forma de eliminar es la orina, y a través también del sudor y a través de la exhalación. Cuando respiramos, que exhalamos también, vamos eliminando lo que hemos consumido de acuerdo al medicamento que hayamos administrado. La otra parte es la farmacodinámica. Esto sí estudia el efecto que hace ese medicamento en mí. Por ejemplo, si me lo tomé para que me aliviara un dolor de estómago, entonces si me lo tomo, me alivió el dolor de estómago, bueno, se certifica que ok, funcionó. Pero si no, entonces se tiene que seguir haciéndole varios estudios. Aquí sí se debe de estudia lo que provoca el medicamento en el organismo. Es lo contrario a la farmacocinética. Bien, y seguimos con el efecto del primer paso hepático y la biodisponibilidad del fármaco. La biodisponibilidad es el grado y la velocidad con la que el medicamento pasa a sangre.
Es decir, es la concentración que llega a donde queremos que alivie o cure. Y todo va a depender del paso que tenga el medicamento a través del hígado, porque hepático se relaciona con el hígado. Recuerden que el hígado es uno de los órganos más afectados a la hora de usted administrar medicamentos. Entonces, aquellas personas que tienen el uso irracional de los medicamentos, que toman medicamentos sin que se los indique un médico, y por cualquier cosa, por me duele un dedo, toma medicamento, me duele la cabeza, toma medicamento, por todo toma un medicamento, entonces llegará un momento en que su hígado ya no va a soportar más y va a colapsar. Entonces deben de tener presente eso, no para todo se toma medicamentos. Entonces, la biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que se ha absorbido y aparece en el plasma. Cuando se es absorbido a través del intestino, entonces llega a través de la vascularización que tiene el intestino delgado, que llega al hígado. Entonces ahí el hígado se pone a estudiar, bueno, y eso tan raro, comienza a desechar, hasta que gran parte del medicamento lo elimina. Y solamente llega un poco. Por tal razón, si se quiere que un medicamento alivio, cure, y que debe de llegar un 50 miligramos de ese medicamento, tienen que hacer el medicamento de 100 para que pueda llegar a 50. Pero eso pasa cuando la administración de ese medicamento es, la forma farmacéutica es tableta, comprimido, u otras formas que al administrar el medicamento pasan por el hígado. Pero cuando se hace una administración vía intravenosa, o sea que llega casi llega directo a la sangre, ahí no hay efecto del primer paso. Cuando se pone un comprimido debajo de la lengua, tampoco tiene el efecto del primer paso. Y por ejemplo, la administración de un supositorio tiene el efecto del primer paso es parcial, no es completo. Entonces eso depende de la forma farmacéutica que se tome, así como también de la vía de administración. Ok, entonces el efecto del primer paso hepático es la transformación que sufre un fármaco cuando es absorbido desde el intestino y distribuido al hígado a través de la circulación portal, que es la circulación que va desde el intestino al hígado. Entonces, a mayor efecto del primer paso, menor posibilidad que el agente alcance la circulación sistémica al ser administrado por vía oral. Es decir, que ese medicamento que uno se tome, a mayor efecto que tenga en el hígado, o sea, mientras más el hígado elimine, entonces menos posibilidad habrá de que se llegue a la circulación sistémica. Si observamos este dibujo aquí, que tiene que ver con el efecto del primer paso, vemos, por ejemplo, acá. Vamos a tomar este puntero aquí. Bueno, vemos aquí el 100%. Por ejemplo, una tableta de un 100% entra a través del esófago, llega al estómago, luego que el ácido gástrico, y si no tiene recubrimiento, pues entonces lo descomponga, pasa al intestino y a través de esta circulación, que es la circulación portal, llega al hígado y en el hígado se metaboliza y llega quizás de un 15 a un 45%. Bien, depende de la condición que tenga el hígado. Ahora, esto que está aquí, este medicamento es un antihipertensivo, es decir, que está indicado en contra de la presión alta. Se llama felodipino. Entonces ya vemos que la biodisponibilidad de este medicamento es de un 15%. Bien, o de un 45% de acuerdo a la condición que pueda tener pues el hígado. Es decir, señores, hay que tener presente de que esto no es un juego, no es como yo comer cualquier cosa, como solamente tomamos algo y no nos damos cuenta qué pasa de aquí hacia abajo. Entonces uno tiene
es inconsciente en ese sentido y comienza a tomar todo lo que venga, y eso no es así. Deben de saber que todo lo que uno consume lleva una consecuencia al cuerpo, bien, tarde o temprano. Bien, seguimos. Entonces, aquí en la vía de administración hay 3 clasificaciones básicas. Está la vía enteral, la vía parenteral y la vía tópica. La vía enteral es también llamada vía digestiva porque tiene que ver con el aparato digestivo. Y también debemos recordar el gastroenterólogo, que es la persona que estudia el sistema digestivo. El especialista que estudia el sistema digestivo. Entonces, ¿qué es la vía enteral? Es la vía que se utiliza para el paso del medicamento a través del aparato digestivo. O sea, que utiliza el aparato digestivo de alguna forma. Eso es la vía enteral. Y su efecto sistémico, es decir, que su efecto para llegar a la sangre es lento. No es tan rápido como es la siguiente vía, que es la vía parenteral. Debo de hacer una observación a los participantes que la vía es parenteral, no parental, que la confunden con la palabra parental. Si en una evaluación usted me coloca parental, no puedo decir que usted se equivocó, porque es que debo de cuando estoy copiando saber que estoy escribiendo, y parenteral no es lo mismo que parental. O sea, que deben de tenerlo presente. Que por leerlo quizás rápido decimos parental, pero es parenteral. Bien, entonces, aquí, la parenteral tiene que ver con lo que es la vía artificial porque se utiliza un aparato para llegar al organismo. Por ejemplo, en la vía enteral, yo tomo una tableta con mis propias manos, y me la coloco en la boca y voy a deglutir, ¿verdad? Pero aquí en la vía parenteral se necesita de un dispositivo, mayormente una aguja. Por tal razón, para que ustedes recuerden bien, la vía parenteral, siempre recuerden que debe de atravesar varias capas de la piel para poderse aplicar. Y para atravesar esas varias capas de la piel se necesita de una aguja, de una inyección. Entonces recuerden, vía parenteral, inyección. Ok, seguimos acá. Entonces la vía tópica, la cual es muy confundida, que solamente se cree que es el piel. No, que es, sí, eso solamente va en la piel y ya. Y no es así. La vía tópica va tanto en la piel como en las mucosas o tejidos blandos del cuerpo. Tenemos tejidos blandos dentro de las fosas nasales, en la conjuntiva del ojo, dentro del oído, dentro de la misma boca tenemos tejidos blandos, la mucosa bucal, la mucosa vaginal, la mucosa del recto. Bien, todos los medicamentos que también se pueden aplicar por ahí, entonces pertenecen a la vía tópica. Y el efecto de esto es casi siempre local, o sea, como a un lugar específico. A diferencia de la parenteral, que es en la sangre. Cuando un medicamento es aplicado en la sangre, ya está en todas partes. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Seguimos. Ahora, como las formas farmacéuticas, ¿lo recuerdan? Las formas farmacéuticas tenían 4 clasificaciones: sólida, semisólida, líquida y gaseosa. Pero dentro de cada una de esas clasificaciones tenían nombres. Las sólidas están la tableta, capleta, corableta. Líquidas están jarabes, soluciones, suspensiones. Así mismo pasa con las vías de administración. Son 3 básicas. Está la vía enteral, la vía parenteral y la vía tópica. Por ejemplo, dentro de la vía enteral hay varias. Está la vía oral, está la vía bucal, está la vía sublingual y está la vía rectal, que vamos a explicar ya más adelante. Dentro de la parenteral, que es la que se aplica a través de una inyección, tenemos la vía intradérmica en la piel, la vía intravenosa dentro de la vena. La palabra endovenosa significa lo mismo, porque la palabra endo significa dentro. La vía subcutánea, debajo de la piel, y vía intramuscular. Esas son las 4 vías fundamentales. Hay otras más, pero bueno, estamos dando las fundamentales. Aquí tenemos, dentro de la tópica,
Ponemos aquí piel y mucosas. Recuerden que no solamente se aplica en la piel, sino también en las mucosas o tejidos blandos del cuerpo. Dentro de la piel tenemos aquí la cutánea o dérmica. O sea, la cutánea a veces es más para lo que se aplica en el rostro, pero los dos términos son utilizados para la piel. Transdérmica, que se utiliza a través de parche. O sea, se necesita un parche para que pueda atravesar las capas de la piel y llegar al cuerpo, a la circulación, y a través de las mucosas, ya sea vía nasal, de las fosas nasales, vía óptica del oído, vía oftálmica de la vista, recuerden el médico, oftalmólogo, la vía vaginal, a través del conducto vaginal, y la vía rectal a través del recto, la vía inhalatoria, que es a través que puede ser oral o puede también ser vía nasal. Aquí vemos la vía rectal tanto en la vía tópica como en la enteral, que la vamos a explicar. Veamos esta imagen. En esta imagen vemos el aparato digestivo. Debemos de conocerlo, ¿verdad? Que está conformado por toda esta parte que vemos aquí. Pero fundamentalmente la boca, el esófago, estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso. Y abajo tenemos el recto. Es decir, que lo que es aplicado a través de la boca y lo que es aplicado a través del recto es considerado vía digestiva, porque el aparato digestivo comienza en la boca y termina en el recto. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos la boca. Tenemos aquí la mucosa bucal, tenemos aquí la mucosa sublingual, que podemos colocar un medicamento aquí, líquido o en tabletas, se disuelve y tenemos vascularizaciones que llegan a la circulación más rápido. Y la vía no pasa por el efecto del primer paso, o sea que el medicamento llega en su concentración total al sistema circulatorio. Bien, aquí cuando ponemos la tableta encima de la lengua para deglutirla, entonces eso es lo que lo podemos denominar vía de administración oral, porque la podemos tragar. Pasa por el intestino y todo ese proceso que también veremos más adelante. Bien, continuamos aquí. Dentro de las vías de administración enteral, cada una tiene su nombre. Por ejemplo, una de ellas es la vía oral. Recuerden, comienza por la boca, vía digestiva. Entonces, entrada del medicamento para ser dirigido por el esófago hasta el estómago o el intestino. También puede quedarse también en digerirse en la boca, que son las llamadas pastillas, que son para chupar, no para deglutir. También son consideradas forma farmacéutica por la vía enteral. Bien, entonces, es la vía de administración más usada y menos costosa. Creo que quizás en la actividad que hicieron de colocar las formas farmacéuticas se dieron cuenta que la mayoría son vía de administración enteral porque es la más usada. Entonces, dice que sufre el efecto del primer paso hepático, es decir, que todo lo que administramos y pasa por el sistema digestivo, entonces pasa por el efecto del primer paso, es decir, que el hígado se encarga de eliminar gran parte de ese medicamento. Una observación importante sobre la dosificación de jarabes, soluciones y suspensiones. Es para que lo tengamos pendiente, una observación. Recuerden la palabra suspensiones, se escribe todo con S, recuérdenlo. Aquí. No es recomendable utilizar las cucharas de cocina para medir la dosis que recomienda la prescripción o el prospecto, porque no tienen medidas exactas. Es decir, a veces se compra un jarabe, si no tiene dosificador, vamos a la cocina, tengo que dar una cucharada, le dan una cucharada, a veces le dan la cantidad que no es. Recuerden que esas dosis son estudiadas, es decir, se estudia exactamente la dosis que debe de llegar a la sangre para que pueda hacer el efecto. Si usted le da menos, no puede decir que ese medicamento no sirve. Ese medicamento no sirve, yo le di todo y no nada. Lo que pasa es que quizás no se le da en la dosis
indicada. Por ejemplo, miren esta cuchara. Esa cuchara es casi plana. O sea, una cuchara tiene 15 mililitros. Una cucharada son 15 mililitros. Y 15 mililitros no es tan poca cosa, ¿eh? Acá. Por tal razón, la industria farmacéutica ha agregado en los envases de los medicamentos, que también es otro tema que vamos a hablar, envases de los medicamentos, dispositivos dosificadores para evitar esos errores, es decir, que tienen sus medidas, como vemos acá. Aquí, no puedo verlo bien desde aquí, pero puede decir una cucharadita, media cucharada, hasta casi una cucharada. Entonces deben de tener presente eso. Que si el jarabe tiene su dosificador, debe de decir 5 mililitros, que es una cucharadita, 5 mililitros. Entonces, mida esa cantidad, dele esa cantidad. Entonces, no de ni más ni menos. Que dice un gran médico de la antigüedad llamado Paracelso, que todo es veneno y nada es veneno. La cuestión está en la dosis que se administre. Bien, entonces no podemos acusar al medicamento de que no hace su efecto, sino hacemos las indicaciones necesarias, o sea, no nos llevamos de la información, tanto de la prescripción como del prospecto. Así que para que tengan eso pendiente. Aquí vemos el nombre de otra vía, que es la vía de administración enteral, que tiene que ver con la vía sublingual. La palabra sub quiere decir debajo. Lingual, lengua. Sublingual, debajo de la lengua. Entonces, en la vía sublingual el fármaco se coloca debajo de la lengua para su rápida absorción. Ahí se absorbe rápido. Entonces aquí, evita el efecto del primer paso. Es decir, con esta, lo que se quiere llegar a la sangre, llega totalmente. Aquí tenemos la vía bucal. Dice que el medicamento se coloca entre las encías y se disuelve por la acción de la saliva. Generalmente se usa para antisépticos y antiinfecciosos de la mucosa bucal. Tampoco nos vamos a complicar tanto con eso. Cuando hablen de vía bucal, vía oral, van a utilizar la boca. Entonces no nos compliquemos con eso. Bien, entonces, vía oral, vía bucal, pueden relacionarse con lo mismo porque los dos se refieren a que tiene que ponerse el medicamento en la boca. Ya de que lo vayamos a deglutir o no, depende de la indicación que diga el prospecto. Y seguimos aquí con las vías de administración enteral. En esta parte vamos con la vía rectal. Como su nombre lo indica, se utiliza el recto. Recuerden que el recto pertenece a la vía digestiva. El aparato digestivo comienza en la boca y termina en el recto. Se administra a través del recto. La absorción del fármaco se realiza a través de las mucosas del recto y del plexo hemorroidal. Evita parcialmente el efecto del primer paso o el paso por el hígado antes de incorporarse a la circulación sistémica. Debe evitarse la administración en pacientes con diarrea. Imagínense, si usted le va a poner un supositorio a una persona que tenga diarrea, pues entonces no va a durar mucho ahí. Ok. La vía rectal es especialmente útil en las siguientes situaciones. Paciente incapaz de ingerir la medicación por vía oral. Una persona que esté inconsciente, que no pueda tomar medicamento, lo que pueden hacer es ponerle en forma de supositorios. Medicamentos que irriten a la mucosa gástrica o que son destruidos por las enzimas digestivas, es decir, que hay medicamentos que irritan el estómago y la persona como quizás sufre de úlcera o algo. Entonces, la otra opción de colocar ese medicamento es en forma de supositorio si existe en esa presentación. Y hay medicamentos que por su sabor u olor no son tolerables por la vía oral. Ahora vamos con la segunda clasificación de las vías de administración, que es la vía parenteral, o llamada también vía artificial. Llamada vía artificial porque se necesita de un dispositivo para poder aplicar ese medicamento en el cuerpo. Bien. Ok. Entonces, tenemos aquí la vía intradérmica. Intra, dentro,
térmica piel, o sea, va dentro de la piel, como ahí lo pueden visualizar en la imagen. Es una de las vías parenterales que existen para la administración de fármacos, generalmente anestésicos locales. Es utilizada para la realización de algunas pruebas diagnósticas o pruebas cutáneas para definir si es alérgico o no a determinadas sustancias. A esto me refiero cuando usted va a un centro de salud a aplicarse un medicamento intramuscular o intravenoso por primera vez, le hacen una prueba intradérmica, le ponen un poco de ese medicamento para ver cómo es su reacción, y si está todo bien, se la aplican. Si hace una reacción alérgica, pues entonces ya toman otra. Tenemos ahora, dentro de la vía de administración parenteral, tenemos la vía intravenosa o endovenosa, una de las más rápidas. Dice que administración de sustancias líquidas directamente en una vena, a través de una aguja o tubo, catéter, que se inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. Por ejemplo, a esta le llaman vía intravenosa inmediata y a esta le llaman vía intravenosa por goteo, que es la que utilizan un suero. Quizás colocan el medicamento ahí en el suero y por goteo va cayendo al torrente sanguíneo. Continuamos con las vías de administración parenteral, con la vía subcutánea, que es la utilizada mayormente por las personas que son diabéticas, que hacen uso de la insulina. Recuerden que la aguja de la insulina es poco corta para que no llegue al tejido muscular que está más profundo. Esta vía, también llamada hipodérmica, consiste en la administración de una pequeña cantidad de medicamento que, tras ser inyectado, queda alojado en la hipodermis, debajo de la dermis, o sea, debajo de la piel, o tejido celular subcutáneo, desde donde es absorbido pues lentamente. Posee menos receptores nerviosos que la piel. Cuando la aguja está en ese lugar, en el tejido subcutáneo, pues entonces el dolor es relativamente nulo. La absorción es mayor y más rápida que la vía intradérmica, pero menor que la vía intramuscular. O sea que la vía intramuscular es mucho más rápida. Miren aquí donde esta es una de las partes en donde se inyecta de manera subcutánea. Se levanta un poco la piel, como ven aquí con el índice y el pulgar, se levanta un poco la piel y se aplica la inyección. Se levanta un poco la piel también para tener más distancia en el caso de que esa aguja pueda llegar al tejido muscular. No puede llegar al tejido muscular porque ya esa es otra inyección que la vamos a ver ya. Aquí tenemos otra de las vías de administración parenteral. Tenemos aquí la vía intramuscular, intra dentro, muscular, del músculo. Vemos aquí la aguja, ven, que es bastante larga. La de insulina, que es la subcutánea, solamente llega aquí al tejido celular subcutáneo, pero la intramuscular es más larga para que llegue al músculo. Bien, entonces, administración de medicamentos por medio de una inyección, que miren acá, la jeringa, en el tejido muscular. Su absorción es más lenta que la vía subcutánea y se administra al paciente que está enfermo y no puede cooperar para que se le pueda dar ese medicamento de otra forma. Bien, aquí podemos ver más o menos un resumen de las 4 vías de administración parenteral, las más utilizadas. Aquí vemos el ángulo que debe de tener a la hora de administrarse. Bien, la intradérmica debe de estar casi paralela a la piel. La endovenosa 25, subcutánea 45 grados y esta a 90 grados. Y fíjense que cada una debe llegar a una parte de las capas de la piel. Una es la epidermis, que es la intradérmica. La otra es la dermis, que es la endovenosa, que ahí mismo está la vena. En la subcutánea en el tejido subcutáneo. Y la intramuscular en el músculo. Bien.
Entonces, aquí vemos algunas observaciones de su uso, aplicación y utilidad, que ya eso se la vamos a dejar para algunas preguntas que les vamos a hacer en la práctica. Bien, entonces aquí vemos otra imagen donde podemos ver más claramente el ángulo que debe tener a la hora de esa aplicación. O sea que es bueno pues saberlo. Entonces seguimos. Aquí podemos ver ahora la otra clasificación, que es la vía de administración tópica, que no es solamente piel. Entonces, vía cutánea o dérmica. Una observación es que cuando un medicamento dice por fuera uso tópico, quiere decir que ni se ingiere ni es inyectado. Ni usted se lo puede ingerir, tragar, ni tampoco se lo puede inyectar. Eso es lo que quiere decir vía tópica. Ni se ingiere ni se inyecta. ¿Ok? Entonces, la vía cutánea o dérmica, que es en la piel, dice que aplicación de una sustancia en la piel con fines diagnósticos y terapéuticos. Este tipo de aplicación es regularmente en el rostro, pero como quiera, tanto cutánea como dérmica se refieren a la piel. Las formas farmacéuticas utilizadas para la vía dérmica son las cremas, pomadas, pastas, lociones. Bien, las vías de administración tópica. Dentro de las vías de administración tópica está la vía transdérmica, que se aplica a través de parches. Esa sustancia está en el parche y cuando es aplicado en la piel, esa sustancia pues pasa a través de la piel hasta la circulación. Tanto puede ser local como sistémica. Aquí tenemos otra vía de administración que es la vía nasal o intranasal. O sea, nasal de las fosas nasales, intra dentro de las fosas nasales, que es lo mismo. Puede ser a través de vía de administración en la que los fármacos se insuflan, como aerosoles, o se instilan soluciones en gotas, como esta persona que está acá, por las fosas nasales y a través de por ejemplo, también de un nebulizador. Bien. Entonces, las formas farmacéuticas utilizadas para esta vía son aerosoles, solución gotas, entre otros. Aquí vamos con dos de las vías más confundidas en el ámbito farmacéutico, que tiene que ver con la vía óptica y la vía oftálmica. Vamos a hablar primero de la vía óptica. La vía óptica es vía de administración de medicamentos a través del oído por medio de gotas con fines terapéuticos. Suele confundirse con la palabra óptica con P. Óptica con P. Suele confundirse y no puede confundirse óptica con P. Porque no existe la vía óptica. La óptica es la ciencia que estudia los lentes de aumento y eso. Y lo confunden, o sea, óptico lo confunden con lo de la vista por lo de la óptica. Porque la óptica estudia los lentes de aumento, entonces los lentes es para poder ver mejor, y entonces lo confunden con la vista. Entonces, no existe la vía óptica, es decir, que esa vía no puede aparecer en ninguna evaluación ni en ningún resumen que ustedes estén haciendo, óptica con P. Ok, no existe la vía óptica. Ok, entonces, seguimos aquí con la vía oftálmica. Recuerden el oftalmólogo. Para recordar lo de la óptica, entonces pueden recordar el médico, que es el otorrinolaringólogo. O como bien cortamente le hablan, le dicen otorrino. Y la vía oftálmica, que tiene que ver con el oftalmólogo, vía de administración de medicamentos, mediante colirios que permiten que caigan gotas dosificadas en la conjuntiva del ojo. Son pues los colirios, vía de administración oftálmica. Recuerden al oftalmólogo y no van a confundir vía oftálmica con vía óptica. Aquí tenemos la vía de administración tópica, pero esta vez es la vía vaginal y la vía rectal. Ambas poseen mucosas, ¿verdad?
Se administra el medicamento a través del conducto vaginal. La absorción del fármaco se realiza a través de las mucosas. Se administra el medicamento a través del recto. La absorción del fármaco se realiza también a través de las mucosas del recto y el plexo hemorroidal. Para que lo recuerden, que vimos ya esta vía de administración en la vía enteral, es decir, que la rectal es tanto tópica como enteral. Vamos ahora con la vía de administración inhalatoria o aérea, que pertenece a la vía tópica, que puede ser confundida por la digestiva. Pero esto no tiene nada que ver con la digestión, porque esta vía inhalatoria tiene que ver con el aparato respiratorio. De que utiliza esas vías es otra cosa, pero oral y nasal, porque a través de este aparato puedo inhalar. A través de esto, tanto puedo inhalar, tanto por la nariz como por la boca. Entonces, es la vía utilizada para hacer llegar el medicamento a través de un cartucho presurizado, que es el que estamos viendo acá, es el cartucho presurizado en aerosol, o con nebulizadores, que es el que tiene ahora ahí el niño, para su efecto local en el aparato respiratorio. Recuerden que es para que llegue al aparato respiratorio, no al digestivo. Por eso es que la vía de administración tópica, dentro de ella está la inhalatoria, o sea que no pertenece a la vía, a la primera que mencioné, que es la vía enteral. Y miren acá, algo bien interesante. Dice los 5 correctos de la administración de medicamentos. Suena raro, pero miren qué importante es. El medicamento, antes de ser administrado, debe de tener estos 5 correctos. Primero, el medicamento correcto. Imagínense que usted aplique un medicamento equivocado y que ese medicamento equivocado tenga una sustancia activa que la persona a la que usted se lo va a aplicar también sea alérgico. Puede hasta matarlo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego de que tengo el medicamento correcto, debo de saber a la persona correcta a la cual yo le voy a aplicar ese medicamento. Y que esa persona, el medicamento que yo le vaya a aplicar, esté acorde con la afección que tenga, la enfermedad que tenga. Bien. Si usted le aplica un medicamento a alguien que no está enfermo de eso, por ejemplo, a una persona que es diabética, a una persona sana, usted le aplica un medicamento que sea de diabético, puede hacer un daño permanente. Después que tengo el medicamento correcto y sé a la persona correcta que va a ser aplicado, debo de saber cuál es la dosis correcta que yo voy a aplicar de ese medicamento. Como les dije al principio, no puedo un jarabe tomarnos cualquier cuchara de la cocina, porque no todas las cucharas tienen una medida exacta. Y los medicamentos se elaboran, se estudian a manera de dosis para saber qué cantidad va a llegar a lo que yo quiero que me alivie. Bien, entonces debemos de tener eso muy presente. Y utilizar los dosificadores que tienen los medicamentos, que traen en los envases de los medicamentos. Después que tengo el medicamento correcto, sea quien se lo voy a aplicar, tengo la dosis correcta que voy a aplicar, debo de saber por qué vía lo voy a administrar. Imagínense que un jarabe usted agarre una inyección para aplicarlo. Entonces, grave, muy grave. Debo de saber la vía la vía correcta, por dónde voy a aplicar eso. Si es inyectable, si es vía oral, si es vía rectal, debo de saber la vía. Y después que tengo el medicamento correcto, la persona correcta, la dosis correcta, la vía, pues sé por dónde lo voy a aplicar, la hora correcta. La hora es muy importante. Un medicamento elaborarse tiene que cumplir con eso, de que la dosis que se va a aplicar y a qué hora se va a aplicar, porque eso se estudia, esos son elementos que se toman en cuenta a la hora de administrar ese medicamento. Y si es cada 8 horas, porque el efecto lo va a hacer cada 8 horas. Si usted lo aplica mucho antes o después, entonces puede hacer un daño que después no se le puede estar echando la culpa al medicamento. Bien, entonces tengan presente estos 5 correctos. Bien.
Y aquí tenemos un resumen de las clasificaciones de las vías de administración de medicamentos. Recuerden la clasificación y cada uno de los nombres que tiene cada una de las clasificaciones. Dentro de la vía enteral está la vía oral, bucal, vía sublingual, rectal. Dentro de la vía parenteral está la vía intradémica, vía intravenosa, vía subcutánea, vía intramuscular. Dentro de la vía tópica, que utiliza la piel y las mucosas, está la cutánea, transdérmica, vía nasal, vía óptica, vía oftálmica, vía rectal, vía vaginal, vía inhalatoria. O sea que deben de tener eso presente. Aquí tenemos resaltado en negrita en la vía rectal, que la vía rectal pertenece tanto a la vía enteral como a la vía tópica. Y ya para finalizar, aquí tenemos nuestra querida práctica, una actividad que viene siendo ya la actividad 3 del módulo 4. Aquí, en esta parte, yo les voy a enviar después un video de explicarles cómo van a completar esta práctica. Bien, recuerden que sus preguntas las vamos a estar esperando a través del foro de dudas en la plataforma de Infoté Virtual, a través del grupo de WhatsApp o a través de los encuentros que vamos a tener por Google Meet. Entonces, yo les doy muchas gracias por su valiosa atención. Ya ustedes saben, se cuidan y ya estamos llegando a la recta final. Felicidades a todos los que han hecho un tremendo esfuerzo para seguir en este curso. Gracias.